Hola, ¿qué tal, reyes y reinas del caos digital? Bienvenidos a la cuarta entrega de esta serie legendaria de Grand Theft Auto 4. Hoy nos sumergiremos en nuevas misiones cargadas de acción, drama y sorpresas que solo Liberty City puede ofrecernos. Ponte cómodo, ajusta el volumen, porque lo que viene es puro fuego. ¡Arrancamos! Bueno amigos, continuamos con la siguiente parte del video, así que seleccionamos la siguiente misión. Fuck you! You're a bunch of pussies and fags! Nice. I'm going back to the meeting! Good. I'm going to be somebody! Yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey! Hey, watch where you're going. Hey! Hey! I tried to tell you. Fuck you! Excuse me. Sorry, man. I see you later, okay? Yoko, Fetero Moscaza. What's your name again? Big mouth prick. Better, Cassius. Sit down. Cousin, Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Prick. You funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take this shit? Yes, make him out. I don't understand. Ah, people who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months, and I'm not the kind of person who's treated this way. Old bastard owns a china shop in the Campton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Bueno amigos, pues ya vimos lo que nos asignó como misión Vlad. Quiere que vayamos a una tienda a amenazar a un cliente que no le está pagando. Por lo que veo es un barrio chino. Y vamos a seguir la guía del mapa amigos, para llegar al punto donde hay que amenazarlo y tratar de acorralarlo, o no sé qué haga nuestro protagonista. Así que bueno amigos, vamos en camino manejando a toda velocidad en el Taxi Drive. Así que ya saben amigos, denle en compartir, denle en like amigos, ayudaría mucho a crecer mi canal, que es su canal, no solamente mío, claro que yes. Así que bueno amigos, los dejo disfrutar un poquito de la radiodifusora del GTA 4 amigos. Entre ratos voy a estar hablando, platicando de ciertas curiosidades o lo que se nos vaya a estar atravesando durante la partida, ¿no? Bueno amigos, estamos a punto de llegar, así que veamos qué sucede. Bigamy is illegal in most states. It's tough serving two women. In my line of work, you need to be able to sing the national anthem or Hey, let me in. You have great protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. You get no money. Bueno amigos, nos indica que busquemos algo para tirar contra el escaparate, pero no veo nada. Al menos una lata, una cajetilla de cigarros, alguna basura chica, porque lo he intentado en la mecánica del juego. Por ejemplo, caja de pizzas o bolsas negras, y creo que es muy grande. Por ejemplo, ahí hay una lata. La recogemos. Vayamos corriendo. Corriendo. What the fuck? Desapareció la lata de la mano. Me parece que puedo romper el escaparate del vidrio solamente dando un empujón, así como cuando empujamos a las personas. Pero vamos a hacerlo con los objetos amigos, para que igual vayan viendo las mecánicas.
Claro que sí, por si también ustedes quieren jugar el GTA 4, se les presenta misiones o quieren practicar, ¿no? Tirar los objetos, pues hay que hacerlos. A ver. Ahorita acabo de agarrar una lata, ¿verdad? Ya no la tengo en la mano. De hecho, cambié de arma por si se puede, pero no, o sea, no entra en la parte del... Como arma no entra, sino cuando tú la agarras, ya no debería de... Ya no escoges arma como tal, o sea, te selecciona únicamente el objeto. Lo tiré. Ok. Pues nos estamos familiarizando con recoger objetos. De hecho, como este juego es en PC, me costó o sea, yo ya he visto tutoriales o videos, ¿no? Para que yo pudiera tirar los objetos, porque sé que en el GTA V ya no puede pasar eso y vi que mucha gente se quejó en esa parte, ¿no? De que el GTA V ya no puedes arrojar los objetos, ya no puedes recoger objetos y lanzársela a las personas. Literalmente aquí se la avientas un Nokia de esos blocks, se los avientas en la cara a alguien. Stop it, shitbrain! I pay up now. I pay up. Ok, les dejo la historia, amigos. Ahorita continúo con la explicación. Only thing I understood was you owed him money. Ok, dice que nos va a pagar y todo, que le llevemos el dinero a Vlad. Ah, ok, ya le pagó, de hecho. Así, amigos, como les platicaba acerca de los objetos, vamos para que terminemos bien la mecánica, que es lo que teníamos que hacer. Hubo quejas del GTA V de que ya no podemos noquear a la gente con los objetos. Les platicaba, literalmente puedo agarrar el objeto y arrojárselo en la cara a alguien y se destabiliza las personas, ¿no? O sea, prácticamente les da un medio knockdown ahí. Bueno, amigos, ya vieron que ahí la tiré, así era como lo tenía que tirar a la ventana, pero pues como intenté probar como cuando empujas a las personas y se rompió, pues se completó la misión. Así que bueno, amigos, así es la mecánica de recoger objetos en el GTA 4, que ya no está en el GTA 5. Se me hace muy interesante, muy divertido. Yo ya me tomé mi tiempo. No sabía al principio, ahorita porque ya me lo indicó, ¿no? Instrucción. Pero sin saber la instrucción me costaba recoger el objeto, no encontraba el botón. De hecho lo busqué hasta en configuración de botones y no me dice la W, la E o tal tecla para arrojar objetos y yo. Pero bueno, amigos, ya saben, reyes, cómo es esto. No podemos hacerlo todo sin guía también. Yo de por sí no es como que no soy tan crack en los videojuegos, pero me gusta mucho y considero que soy un jugador estándar. Y muy bueno, pero tampoco muy malo. Así que, pues sin indicaciones ni guía, sí cuesta bastante. Les dejo la historia, amigos. No los interrumpo. Hey, Yokel, you managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Reyes y reinas, como podrán ver, el Vlad es algo patán con nuestro protagonista Nico, pero mientras nos siga dando pasta, nosotros seguiremos haciendo las misiones, así que sigamos avanzando. Así que de momento, amigos, vamos a ir con nuestro primo Roman a ver qué misión nos tiene, qué podemos experimentar en su oficina de taxistas, amigos.
el sueño americano que le había prometido a Nico, que habíamos escuchado, ¿no? Al principio del juego. Pero nada, sí está interesante, se está desenvolviendo interesante la historia. Headed to town. I don't give a fuck if the bridge is busy. You're a cab driver. Hey. Hello, Roman Bellic Enterprises. No, Mr. Bellic is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes, I'll tell him. R7, head to South Slopes. Come on, where are you, Mohammed? Hello, Roman Belic's office. Shit, fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend Little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on Oneida Avenue in South Slopes. Nico, man, we should talk sometime. I'm a good listener. Whatever, man. Mohammed, what the fuck? Oh, Miss Weinstock. No, not you. What can I do for you today? Pues bueno, ya vimos que nos mandaron a recoger al pequeño Jacob, a Little Jacob, que es un amigo del primo de Nico, de Roman. Así que vamos donde nos indica el mapa, a ver qué tal nos va. Tengo un vago recuerdo, amigos, de esa misión porque la hice en stream. Streameé el GTA como 3 horas y de hecho hasta esta parte que voy de YouTube todavía no he rebasado lo que hice en stream. Más sin embargo considero que ya hice unas cuantas que otras misiones, amigos. Este es el video parte 4 ya de la lista que tengo en YouTube, amigos. No olviden darle like, no se pierdan toda la miniserie, amigos. También voy a estar streameando las expansiones. Los dejo leer la historia, amigos. De hecho, soy muy malo, soy pésimo manejando. Y aparte me gusta leer la historia de cuando se sube un personaje siempre el vehículo. Así que van a ver que choco mucho. Así que una disculpa por esa parte. Yeah, my man Roman's cousin. Thanks, respect. These rascals and the rockers with my bridge and real bad man the other day. Want to make peace, but John know what type of shit they might pull off. Is that so? You scratched his truck? His new accountancy truck? The kind of truck a man who works All in right, the office. there be the Bueno, spot up there. llegamos, amigos. Sure. That's his manhood you're scratching. The very essence of Nos his indica que vayamos al punto de vigilancia a ver qué show, qué se va a armar, qué va a pasar, qué necesita el Little Jacob. Vamos a dar la vuelta. Vamos a acomodarnos, amigos. A ver qué nos indica o qué nos pide. Ok, creo que este tipo de misiones me gusta, amigos, cuando son de persecución y de que enfrentamientos contra otras bandas y así. O de ir a buscar gente, ¿no? De que tenemos que ir a acabar con otras personas. O sea, otros, ya sea traidores, otras bandas, otras mafias. Me gusta más que el de estar manejando todo el tiempo. De por sí, este GTA 4 es el más complicado para manejar de todos los GTA. Bueno, quizás no sé si del 1 y del 2, que fueron los primeritos. Bueno, les dejo la cinemática. Jacob. We have to teach a bad man his lesson and thing. Vamos, lo que nos gusta, acabar con estas sabandijas. Vamos, el primero, el segundo en la chola, el tercero. Qué rápido, amigos. Acabo muy rápido con ellos. Pan comido. A ver, necesito esas armas alumbrantes, como diamantes. Vengan con papá. Oh, mira, ahí salió otra sabandija. No cae. Ah, listo. Excelente, amigos.
homebrew cafe. Ok, dice que llevemos a Little Jacob, ahora al Coffee. Vamos por esa arma. Recreation step on Nico. Right to that face. I have had much Ok, ya experience. tenemos bastante balas. Con estas balitas hay que conservarlas, amigos, porque si nos agarra la poli luego nos quita todas las armas, todas las balas, todo el avance al menos de armamento. Y aparte que nos multan y nos quitan una lana, ¿no? Para salir del botiquín. Así que hay que ser cuidadosos, amigos, para que también tratar de que el juego sea más interesante, ¿no? Y no solamente de que, pues... De hecho, no me gusta pasar los GTA. Quizá cuando estuve yo más morrillo, estaba más chavo, porque no estoy a chavo. Sí me gustaba hacer los trucos de los tanques de guerra y todo. Y ahorita me gusta pasarlo así al natural, sin mods, sin modificaciones, sin trucos, sin trampas. Pues bueno, amigos, de ahí nos dieron una pasta muy buena, bien recibida por nosotros. Vamos el celular, vamos a hacer una llamada a nuestro primazo. Pero qué hijo de... Nos mandó a buzón el primazo, qué lujo se da. Pero bueno, a ver, aparece llamando. Me llegó allá. Creo que al final sí nos contestó. Nos llamó él, creo. Debe ser medio bugueó o algo así. A lo mejor yo le marqué cuando él me estaba marcando. Cosas que pasan en la vida real y también que pasan en GTA. Pues bueno, amigos, vamos a la siguiente misión. Regularmente luego nos marca nuestro primo Roman que quiere echar los tragos o quiere jugar billar, etcétera, ¿no? Y como lo comenté al principio del juego, voy a tratar de ser lo más directo posible en las misiones. Al menos que yo sepa de alguna secundaria que esté interesante. Por ejemplo, de la cita con las chicas que tuvimos con... Me parece que es Michelle. Quizás si hagamos la otra misión secundaria, ¿no? De estar con ella. Para que igual puedan disfrutar nuestra segunda cita con ella, ¿no? Pero de ahí en fuera habrán algunas misiones secundarias que omitiremos. Les dejo la cinemática, amigos. My friend, smoking in a bar is a crime. Plain and simple. You joking, right? This is a joke. You're playing a joke. Mallory, tell Eddie his cousin is okay. He just walked in. Great girl. Yeah? Stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the people dead. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done different. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know mine is right. Hey! Stop that smoking back there! Mushroom! Easy, buddy. Go on, do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Oh. Алло, лаковый. Да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Pues ok, la siguiente misión es un poco parecida a la anterior, de ir a cobrar a alguien. Creo que a lo mejor puede que esto se complique un poco más, quizás no. Ahorita vamos a ver qué tal. Y lo que sí les puedo comentar, amigos, a diferencia de los GTA, es de que la verdad me está gustando mucho la historia. Siento que estoy viendo una película de mafia. Llegamos a la misión, amigos, así que vamos a ver qué pasa. Ya llegamos a la lavandería. I have a message from Vlad. Shit! Stay away from me! Ahora, pero qué modales. Tranquilo, viejo. Pues vamos a seguirlo, amigos. Se nos está escapando el tío Bobby. Ay, pero qué lento de romper un coche y todavía. Sí, ya saben todo el proceso cuando rompes un coche que esté estacionado. De hecho, me parece que si aprieto la W o la S en este caso, que es el de frenar o el de avanzar, parece que lo hace más rápido.
pues vamos a seguirlo, amigos. Parece que va volando el... No. A ver si lo alcanzamos. Ese choque me va a afectar demasiado. No, yo creo que sí lo alcanzamos, amigos. Así que... A ver... Está, ya le llevamos por atrás. No creo que se nos pierda. Cerrado. Le valió. No le importó. Sigamos. A ver. Toma. Okay, you want me to ram you? I'll ram you off the road. Ok. O sea... Nos aventamos el pochitoque ese que pasó ahí volando. Ok. Hace bien bonita la ciudad, amigos. Ha envejecido muy bien este juego, a pesar de los años que tiene. Siento que estoy en Nueva York. Mi sueño en la vida algún día conocerlo, amigos. He estado viendo videos acerca de cómo es vivir ahí y sí se ve un poco complicado, pero que la verdad sí me atrevería, ¿no? ¿Quién no le gustaría? Listo, amigos. Págame. I'm going to. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is an impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get the blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to her. I thought this country was different. Justo a eso me refería, amigos, de que mucha gente piensa que Nueva York es diferente, ¿no? Así como acaba de decir, yo pensé que este país era diferente y que se fue todo decepcionado, ¿no? El pobre. Pues más o menos así he visto videos de que sí es complicado, amigos. En muchos sentidos, obviamente no voy a hablar de eso, pero si les llama la atención esa ciudad, más que nada para vivir, o sea, habitarla un tiempo, si tiene sus pros y sus contras, amigos. Y se ve que no es para todos, dirían, Nueva York no es para todos. Literalmente es como un Liberty City. Y hasta aquí llegamos al final de la cuarta parte del video, Reyes y Reinas. Gracias por acompañarme. No olviden regalarme un like, suscribirse, compartir y darle a la campanita para recibir las notificaciones del próximo video. Hasta la próxima.